Muy bien, vamos a ponernos de pie para orar. Hay un texto aquí que dice, mi porción es Jehová. Lamentaciones 3, 24 al 26. Por tanto, en él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y dice el conflicto de los siglos, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Oremos. Vamos a ponernos de pie. Bendito Dios y Padre Celestial, te queremos dar gracias, oh Padre querido, por la vida que nos das, por un día más que tú nos traes a esta casa a estudiar tu palabra. Queremos pedir, oh Señor, que una doble porción de tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Hoy toca un tema importante, la cruz como nuestra justificación, como nuestra justicia. Queremos pedirte, Señor, que tú nos abras nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos comprender la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuida de cada persona que participa de este grupo, bendice cada familia aquí representada. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes desde ahora y para siempre, y tu presencia esté en medio de nuestros corazones. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy tenemos un verso de memoria que es muy bonito, 1 de Pedro 2:24. Jesús, ¿qué nos dice ese texto? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, ese texto lo vamos a discutir en un ratito, pero es un texto que me dice, ¿quién llevó los pecados de nosotros? Cristo. ¿Dónde lo llevó? Sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida somos sanados. Eso es interesante. Entonces esta noche vamos a ver la cruz, nuestra justificación. Pero antes vamos a hablar sobre la ley de Dios. ¿Qué lecciones pudimos aprender la semana pasada? ¿Qué les llamó la atención sobre la ley de Dios? Es una réplica del carácter de Dios. Eso es importante. ¿Y qué nos dice eso? ¿Cómo eso me afecta a mí? Saber que la ley de Dios es una réplica de su carácter. O sea, Él nos invita a ser como Él. Entonces es un problema serio cuando decimos que ya la ley está obsoleta, que eso está viejo, que ya estamos libres para pecar. Miren, la ley de Dios efectivamente es una réplica de su carácter. Y también algo bien importante es cuáles son los dos propósitos fundamentales de la ley de Dios. La razón de ser de la ley de Dios. ¿Por qué Dios nos da su ley? Primero, la ley, ¿qué hace con el pecado? Nos muestra el pecado. Exactamente. Entonces la ley es un recurso que Dios nos da para que nosotros sepamos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Vimos también, con relación a eso mismo, algunos principios de la ley de Dios. A veces vemos la ley de Dios como 10 sentencias. No cometerás adulterio. No levantarás contra tu prójimo falso testimonio. No mates. No tengas ídolos. Y lo vemos tan sencillo y pensamos, bueno, yo no estoy haciendo nada de esas cosas. Pero en esencia, cuando usted estudia a profundidad la ley de Dios, se da cuenta de que son principios. Cuando yo veo la ley de Dios como principios, entonces comienzo a darme cuenta de que es mucho más profunda de lo que yo pensaba. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ya lo mató. ¿Y cuántas veces nosotros nos enojamos con los hermanos? Nos enojamos muchas veces. Y a veces nosotros los espositos nos enojamos con las espositas. Y a veces las espositas se enojan con los espositos. Yo espero que eso no pase en ninguno de ustedes, en ninguno de los casos de ustedes. Solo en el caso mío. Pero sí, a veces nos enojamos, ¿verdad? Y
cuando nos enojamos, entonces estamos nosotros en control de nosotros mismos. No el Espíritu de Dios necesariamente está con nosotros. Porque los celos, los pleitos, los iras y la contienda, lo vamos a estudiar un poquito más adelante, creo que la próxima semana lo vamos a estudiar. Ustedes se van a dar cuenta cómo funciona la mecánica carnal y la mecánica espiritual. Entonces la ley de Dios tiene un propósito muy claro en la Biblia, que es señalar el pecado. La ley de Dios dice qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado, pero la ley de Dios no emite una condena sobre el pecador. Sencillamente le dice al pecador qué está bien y qué está mal, pero no dice qué hacemos con el pecador si falla. Eso lo dice la ley de Moisés. Los escritos de la Biblia que están entre Génesis y Deuteronomio dicen qué se iba a hacer con el pecador cuando fallara la ley de Dios. Y dice, el pecador tiene que morir. O en cambio, va a traer un cordero que muere en su lugar. O sea, fíjense qué interesante. Cuando Cristo viene, entonces, no viene a clavar en la cruz los 10 mandamientos, porque es una ley moral que indica lo que está bien y lo que está mal. Cristo viene a clavar en la cruz la condena que está arriba de todos nosotros como pecadores, por ser pecadores. Y esa es una gran diferencia, y vamos a ver eso esta noche, lo vamos a ver en algunos puntitos, y ustedes lo van a ir viendo en los textos bíblicos. Entonces, el primer rol de la ley de Dios es señalar el pecado. El segundo rol de la ley de Dios, lo vimos en Gálatas 2:24 fue, que dice que la ley es nuestro ayo. En el original dice pedagogos. ¿Qué era un pedagogos? Un pedagogo era un maestro, era un esclavo griego muy inteligente, por lo general era un filósofo que era contratado por el romano, que tenía mucho dinero, para que éste llevara a su hijo a la educación, lo llevara a la escuela y le enseñara lo correcto, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Entonces, Pablo dice que la ley es el pedagogos que lleva al pecador a Cristo para ser justificado por la fe. Quiere decir que la ley de Dios no quita el pecado, sino que me conduce o me envía al que lo quita, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, esas son las dos funciones de la ley de Dios. Uno de los grandes problemas que ustedes van a tener en el cristianismo, y enfatizamos mucho eso porque millones de personas murieron por no entender esas diferencias. Si usted analiza, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, el caso de los fariseos, usted se va a dar cuenta que los fariseos eran personas legalistas. ¿Qué significa una persona legalista? Una persona legalista es una persona que entiende que por portarse bien y por ser bueno, él se merece el perdón de Dios, la gracia de Dios y todo lo bueno de Dios. Entonces el fariseo era una persona que vivía tratando de ser bueno, pero sin Cristo. Y interesante que Dios escoge al apóstol Pablo, que era fariseo, que vivía en ese mundo de yo soy irreprensible en cuanto a la ley, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Y el tipo tenía una lista interminable de cosas buenas que él hacía y que Dios ahora estaba en la obligación de salvarlo. Eso se llama en la Biblia legalismo. Cuando yo intento ahora tratar de guardar la ley de Dios por mi esfuerzo personal, sin Cristo. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con Cristo, entonces Cristo le dice, Pablo, pero tú eres una persona que supuestamente te jactas de guardar la ley, pero tú me estás persiguiendo a mí. Tú estás persiguiendo a mi gente, tú lo estás matando. Brother, usted es un asesino. Usted es un vulgar asesino, creyendo que usted hace cosas buenas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mucha gente intentó tratar de ser bueno por su cuenta sin entender que la obediencia es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la etapa de la santificación. Pero en esencia, yo tengo que entender que la ley de Dios no es un medio de salvación. Yo no puedo decir, no, lo que pasa es que yo guardo todos los mandamientos de Dios y ya, yo soy mejor que Jesús.
Porque ¿qué probablemente me va a decir Dios? Si la ley es una réplica del carácter de Dios, ¿qué ustedes creen que Dios va a decir? Entonces tú eres como yo. Es difícil ser como Dios sin la dirección del Espíritu Santo. Es bien difícil, ¿verdad? Mejor dicho, es imposible ser como Dios. Bueno, entonces yo tengo que tener mucho cuidado y hoy vamos a hablar un poquito de la justificación y cuando entremos a la santificación, ustedes van a ver cómo funciona la mecánica de la obediencia. En esencia, cómo el cristiano funciona para ser una persona en realidad que vive bajo la dirección y la voluntad de Dios. Entonces, los dos roles de la ley de Dios, señala el pecado y nos lleva a Cristo. La ley dice, yo no te puedo resolver el problema del pecado, tú tienes que ir a Cristo, porque Cristo te va a lavar, te va a limpiar ese pecado que te está afectando. Entonces, esta noche estamos trabajando con la cruz nuestra justificación. Nosotros vimos que ya hemos estudiado, ya ustedes son especialistas en el tema del pecado, ¿correcto? Ya sabemos cómo funciona el pecado. El pecado ataca al ser humano en 3 direcciones. Primero, está presente en nosotros desde el momento que nacemos. Luego se conoce en la Biblia con el nombre de iniquidad. También el pecado nos gobierna y nos esclaviza. Y esa es la razón por la que, aún siendo cristiano, usted peca. Usted dirá, ¿y por qué si yo me bauticé, acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, todavía cometo errores? Porque el pecado tiene poder en nosotros. Es un poder muy fuerte. Correcto. Por eso Jesús nos dice, permanezcan conmigo y déjenme a mí luchar el problema de su pecado. Vamos a ver eso, cómo funciona en la vida práctica. Y definitivamente el pecado nos culpa y nos condena a muerte. Dice, ustedes son pecadores. La paga del pecado es muerte. Ustedes tienen que pagarme con sus vidas eternas por ser pecadores. Entonces tenemos un problema muy serio. Nosotros cuando estudiamos la cruz de Cristo vimos cómo Jesús clavó esta condena de muerte eterna en la cruz del Calvario, que también se conoce en la Biblia como la maldición de la ley. La maldición de la ley es esa condena que pesa sobre cada pecador de que tiene que morir eternamente. Esa maldición de la ley es la que Cristo carga en la cruz y lo hace para toda la raza humana. Nosotros vimos que Cristo podía hacer eso porque Él era la vida. Cristo es la fuente de vida. Y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, lo que Él está entregándole al Padre para que lo disponga para nosotros es su vida, que es la fuente de vida de todo lo que está vivo en el universo. Entonces, la Biblia legalmente no permite que una persona inocente, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, nosotros nacemos ya pecadores y Dios dice, wow, eso no es justo que yo tenga que morir por el pecado de Adán. ¿Se acuerdan que empezamos con ese problema? Cuando Adán pecó, como él era la fuente de vida en ese momento de toda la humanidad, cuando él pecó, nosotros estábamos en Adán cuando él pecó, y entonces salimos ahora todos padeciendo el flagelo de la muerte y del pecado. Entonces, en Cristo, Dios interviene para hacer la operación contraria y darnos la vida de Cristo a cambio a toda la humanidad y resolver el problema que ocasionó Adán cuando pecó. Ahora bien, vamos a encontrar que Pablo predicaba de la cruz. Primera de Corintios capítulo 2, versos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Fíjense que el apóstol Pablo le dice a los corintios que cuando él fue a visitarlos, no se propuso hablar de filosofía ni de cosas extravagantes, sino se propuso hablar solo de Cristo y de Cristo crucificado. ¿Por qué Pablo hizo eso? Pablo había ido a Atenas a llevar el evangelio y se encontró con los atenienses. Todo el que ha estudiado historia en segundo teórico, historia universal,
Recuerda que los griegos eran famosos por ser los grandes filósofos. De ahí surgió Platón, Aristóteles, Sócrates, correcto. Y la lista es impresionante de tipos que se juntaban en Atenas a filosofar. Y Pablo llega a Atenas. Ahí ustedes se van a encontrar la historia en Hechos, donde Pablo llega en Atenas, a donde un grupo de estos señores, y les dice, miren, yo veo que ustedes son, a la verdad, muy religiosos, porque ustedes tienen miles de dioses. Los griegos tenían un dios para cada cosa. El dios de la muerte, el dios de la tierra, el dios del agua, el dios del viento, el dios de la sombra, el dios de los matrimonios. El dios ¿de qué? Poseidón, el dios de los infiernos. Había un dios para cada cosa. Eso era así. Y Pablo trata de colarse por esa ruta y le dice, yo vi que ustedes tienen un monumento al Dios no conocido. Los griegos, por si se les había escapado un Dios, decidieron hacer un monumento al Dios no conocido. Y era asegurándose de que ese Dios que ellos no conocían y que no estaba en su lista de dioses ni en su lista de templos, se pudiera incomodar. Entonces este es un monumento al Dios no conocido. Entonces Pablo viene y le dice, miren, el Dios no conocido que ustedes no conocen, yo lo conozco. Y comienza a hablarle de Dios desde una perspectiva filosófica. Y el hombre no prosperó. Entonces Pablo decide ahora cambiar su estilo de predicación. Y cuando llega a la iglesia de Corinto, dice, ya no me propuse hablarle a ustedes en palabras de filosofías, ni muy complicadas. Solo me propuse hablarle de Cristo y la cruz de Cristo. Amén. Entonces, interesante. Pablo se propuso eso. Fíjense que en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjense, el apóstol Pablo dice, wow, yo no tengo que gloriarme de absolutamente nada, sino solo de la cruz de Cristo. Y la verdad es que cuando usted estudia la cruz y ve lo que Cristo hace en la cruz, usted tiene que decir, wow, nadie hace eso. Nadie entrega la vida eterna para salvar a personas que son enemigos de él. Nadie hace eso. Pero peor aún, nadie entrega la fuente de vida que sostiene a todo el universo para salvar a personas pecadoras, enemigas de Dios. Nadie hace eso. Entonces es Pablo cuando Pablo entiende la cruz, dice, yo no tengo nada de qué gloriarme. Ese famoso Pablo que se llevaba a todo el mundo por delante y iba por aquí y por allá, cuando entendió la cruz, dijo, wow, no tengo nada que pueda ofrecerle a Dios que sea más impresionante que esto. Dios compartió con Abraham la cruz. Dice Génesis 22:1, vamos a leer ese texto. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, usted puede leer la historia entera en Génesis 22. Fíjense que Dios ahora le dice a Abraham, yo quiero que tú tomes a tu hijo Isaac y vayas y lo ofrezcas en sacrificio en el monte Moria. ¿Por qué Dios hizo eso con Abraham? Saben, Abraham había pasado por un problema un poquito fuerte, ¿no? Abraham llega, ¿verdad?, a Egipto y el faraón se enamora de la esposa de Abraham. Y dice, wow, pero esta muchacha así simpática. Y Abraham, entonces ahora se mete en miedo. Y cuando el faraón le dice, oye, ¿me dice la esposa tuya? Él le dice, no, la verdad es que ella es mi hermana. ¿Y por qué él hizo eso? Miedo. ¿Y el hombre mintió o no mintió? Eran medio hermano. Ajá. Pero mintió. ¿Mintió por qué? Porque el faraón dice, no, pero ustedes son hermanos, entonces
fulana, lléveme a esa muchacha ya al área de las mujeres acá, de las mujeres mías. Y esos tipos pues preparaban, ¿verdad? Esas mujeres varios meses con perfumes, ropas, una serie de cosas, y la iban preparando con unos baños y todo eso. Eran unos spa, spa egipcios, ¿no? Y Dios se le aparece ahora al tipo en visión y le dice, mira, tiene que soltar a esa mujer, porque esa mujer está casada con un profeta. Y dice que en la visión el hombre se mete en miedo y dice, wow, Señor, yo no sabía que ella era casada. Inmediatamente soltó a Sara, la despachó, le dio dinero a Abraham para que se fuera, y el mismo faraón le dice a Dios, mira, yo no la toqué y yo no sabía. O sea, que era una persona que tenía convicciones morales muy claras, ¿cierto? Ahora, ¿Abraham falló su fe o no falló su fe? Abraham falló la fe. Dice el texto bíblico, si usted se lo lee en Génesis 22, que ahora Dios pone a Abraham, le da esta instrucción para probarlo. Ahora Dios le dice a Abraham, Abraham, lleva a tu hijo al quien tú amas y ofrécelo en sacrificio. ¿Por qué Dios quiere hacer eso? Además de probar la fe, ¿qué Dios quiere mostrarle a Abraham? Parece como que Dios quiere que Abraham sienta lo que es entregar a una persona que tú amas a que muera por el pecado. Dios ahora dice a Abraham, Abraham, yo quiero que tú veas cuánto cuesta el pecado tuyo. Cuánto vale tu pecado. Yo quiero ahora que tú agarres tu hijo y lo sacrifiques para que tú veas cuánto cuesta tu pecado. Y yo creo, señores, que nosotros hoy en día, todos, incluso los cristianos sobre todo, no tenemos una idea de cuán costoso ha sido el pago del pecado. Y por eso jugamos con el pecado. Nosotros nos coqueteamos con el pecado a través del internet, a través de la televisión, a través de los programas. A veces nosotros vemos programas de personas homosexuales en la televisión que nos parecen muy graciosos. Correcto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos jugando con el pecado. A veces nuestros hijos, nuestros jóvenes, no se dan cuenta de lo peligroso que es perder la sensibilidad cuando estamos expuestos a videojuegos de violencia o de pornografías o situaciones que son delicadas que de una u otra manera van dañando nuestra mente y la van comprometiendo, ¿cierto? El pecado costó mucho. Fíjense que en Hebreos 11, 17 al 19... Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aunque Abraham sabía que aquello era una prueba muy fuerte, él también tenía la esperanza de que Dios podía levantar de la muerte a Isaac si él lo sacrificaba. Entonces, en su mente, él dice, bueno, el Señor me está pidiendo esta prueba, pero ¿será que lo podrá resucitar el Señor? Dios tiene poder resucitarlo. Entonces, fíjense que él pensó que Dios es poderoso para levantar entre los muertos a Isaac, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El apóstol Pablo que está escribiendo a los hebreos dice, en realidad, Abraham mató a Isaac, aunque no ocurrió el evento, ¿verdad? Porque el ángel lo paró. Dios no acepta sacrificios humanos, por cierto. Pero ya Dios lo vio a Isaac muerto. Abraham lo vio muerto. Todo el mundo lo vio muerto, porque en esencia ya el cuchillo iba a bajar en el sacrificio. Literalmente lo mató, aunque físicamente no lo mató. Por eso dice el apóstol Pablo, en sentido figurado, él lo volvió a recibir resucitado, lo volvió a recibir vivo, porque el evento no se concluyó. Vamos a hablar un poquito adelante sobre eso. ¿Por qué? Porque Abraham está escuchando la voz de Dios, correcto, para hacer algo
que a Dios le desagrada, que es el sacrificio de seres humanos. Ahora, ¿por qué Abraham entiende que la voz que le habló era la voz de Dios? Aún a sabiendas que lo que se le está pidiendo es algo que Dios prohibía. Es una buena pregunta que tenemos que hacer cuando hagamos la parte de la obediencia. ¿Cómo funciona la obediencia? Lo vamos a ver para allá. Ustedes me lo acuerdan. Dice aquí, según 1 Corintios 15, 22, ¿cuántos tienen que morir a causa de un pecado de Adán? Este texto es tan corto que yo lo voy a leer. Porque así como en Adán todos mueren, debido al pecado de Adán, todos los seres humanos estamos condenados a muerte. Ya eso lo vimos. Lea Juan 12, 31 al 33. ¿Cuándo fue ejecutada esta condenada vida mundanal y en quién fue ejecutada? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Ahora, ¿cuándo fue ejecutada entonces la vida humana y en quién? ¿Cuándo murieron todos los seres humanos? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Jesús dice, si yo soy levantado de la tierra, a todos los voy a traer a mí, dando a entender de qué muerte iba a morir. Quiere decir que en la cruz toda la humanidad fue ejecutada en Cristo. ¿De acuerdo? Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro. En la cruz toda la humanidad fue ejecutada en Cristo. Según 2 Corintios 5:14, ¿cuántos estaban implicados en la muerte de Cristo? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, ¿cuántos estaban implicados en la cruz de Cristo? Todos morimos cuando Cristo murió en la cruz. Entonces me está cargando. Bueno. De acuerdo a 2 Corintios 5:14, todos los seres humanos murieron en Cristo. Según 2 Corintios 5:21, ¿qué hizo Dios a Cristo para que nosotros fuésemos declarados justos? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Correcto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al asumir nuestra humanidad, Cristo se convirtió en el segundo Adán. En este sentido, Él fue hecho pecado para que nosotros seamos justificados ante Dios. 1 Pedro 2:24, que fue el texto que leímos de memoria. ¿Quiénes murieron cuando Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quiere decir que en la cruz Cristo llevó nuestro pecado y pagó nuestra culpa. Esto es importante que yo lo tenga claro, porque volvemos de nuevo un poquito a la gran discusión en los años 1500, donde la Reforma Protestante presenta una salvación gratuita que Dios provee a través de Cristo versus un esfuerzo personal de yo tratar de ser bueno y comprar indulgencias, hacer obras de caridad, ir a misa, hacer una serie de cosas que la iglesia estaba exigiendo a las personas para conseguir la salvación. Entonces, Cristo lleva nuestros pecados y paga nuestra culpa. ¿Cuánto implica eso de esfuerzo mío personal? Nada. Absolutamente nada. Ya Él cargó con todo aquello. El yo tratar ahora de salvarme por mi propia cuenta es sencillamente desestimar todo lo que Cristo hizo por nosotros. Gálatas 2:19, ¿qué confesión hace Pablo acerca de sí mismo en relación con la ley? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Fíjense que a veces las personas dicen, aquí está hablando de los 10 mandamientos. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos. Aquí está hablando de qué ley está hablando. La ley de Moisés quizás no tanto, la ley del pecado. La ley del pecado. Pablo está diciendo, yo por la ley del pecado soy muerto. La ley del pecado demanda la muerte del pecador. Soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, en Cristo
en Cristo, yo morí a la ley del pecado. Y para la ley del pecado, ya yo pagué. Pero ¿quién pagó en realidad? Cristo pagó mi cuenta. Por eso es que la cruz de Cristo se convierte entonces en el sacrificio que cubre mi culpa y condena a muerte que el pecado demanda sobre cada uno de nosotros. En otra palabra, Cristo llega y dice, hey, yo morí por ti, Carmen. Ya yo morí por ti. Yo pagué por la culpa y la condena que la ley del pecado exige para ti. Ya yo pagué. Ahora, si el pecado llega y le dice a Carmen, Carmen, usted tiene que morir, ¿qué usted va a decir? Dice, no, espérese, usted no tiene nada que ver conmigo. Ya yo estoy cubierto. Ya la justicia de Cristo cubrió la culpa y la condena que tú estabas demandando por mí. Ya Cristo murió en mi lugar. Usted no tiene nada que buscar, no tiene vela en este entierro. Se equivocó. Entonces yo le puedo decir ahora al pecado, usted no me va a condenar a muerte ni me va a culpar porque yo he aceptado a Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario como mi sacrificio. Y Dios lo asigna a mi cuenta. Entonces fíjense, porque todos hemos pecado, tenemos que morir. Jesús no vino a acabar con la pena de muerte que pende sobre nuestra cabeza, sino a cumplirla. ¿Se entiende? Es un asunto, señores, legal. Es un asunto, es un proceso, es una transacción legal. ¿Verdad? O sea, una persona hace un crimen, está condenado, y yo llego y le digo al juez, no, yo quiero pagar esa cuenta. ¿Cómo usted la quiere pagar? ¿Usted la quiere pagar? Sí, yo quiero pagar, ¿Cuál es la sentencia? Bueno, la sentencia es que le vamos a cortar la cabeza al tipo. Yo quiero que me corten la cabeza, yo quiero que usted me deje libre a esa persona. Eso no lo hace nadie. Pablo dice, es difícil que aparezca una gente que haga eso. Quizás aparece en un caso, por ejemplo, un riñón, ¿verdad? Mi hijo necesita un trasplante de riñón y yo soy compatible con él, pero yo nada más tengo uno solo, ¿verdad? Porque el otro se dañó. Entonces, ¿qué hago? Le digo, no, pásenme mi riñón a mi hijo. O se necesita un trasplante de corazón. Pásenle mi corazón a mi hijo. Eso se puede dar. De hecho, es probable que se haya dado muchas veces. Ahora, por eso es que Pablo puede reconocer que ya él murió a la ley del pecado en Cristo. Ya yo morí en Cristo a la ley del pecado. La ley del pecado no tiene nada que buscar ni nada que condenar sobre mí. Porque ya ese problema Cristo lo resolvió por mí. Ahora, Pablo reconoce que él murió a la ley del pecado en Cristo para ahora vivir para Dios. La vida que Cristo me ha dado, ahora yo se la ofrezco en total obediencia al Señor. Según Gálatas 2:20, ¿cuándo el apóstol Pablo murió a la ley y por qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cuándo el apóstol Pablo murió a la ley? Cuando Cristo murió. O sea, con Cristo estoy crucificado. Ya estamos ahora juntos. Y la cruz de Cristo se convierte en mi cruz, la muerte de Cristo se convierte en mi muerte, y la resurrección de Cristo se convierte en mi resurrección. Y ahora yo puedo vivir ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios que se entrega por mí. Quiere decir que la vida del cristiano es una vida en Cristo por la fe. ¿Correcto? Ahora, dice aquí, es a través de la cruz de Cristo que la raza humana fue ejecutada y liberada del problema del pecado. Según Romanos 7.1, ¿durante cuánto tiempo la ley de Dios tiene dominio sobre nosotros? Romanos 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea, ¿durante cuánto tiempo se permanece la ley sobre nosotros? Mientras estamos vivos, ¿pero correcto? Dado que la paga del pecado es la muerte, esta condena pende sobre nosotros siempre y cuando estemos vivos. O sea, mira, estamos durante toda la vida, esa
sentencia, ¿verdad?, pende sobre nuestra cabeza, y por eso nosotros nos acogemos entonces a la cruz de Cristo. ¿Cómo Dios nos liberta de estar bajo la ley? Romanos capítulo 7, verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjense que nosotros hemos muerto a la ley. ¿A qué ley? A la ley del pecado. Por eso es que Pablo es confuso, porque la palabra ley él la utiliza de forma indistinta, y yo tengo que saber en todo el contexto a qué ley se está refiriendo. Si yo he muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿a qué ley es? A la ley del pecado, porque ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? Murió para pagar por la ley del pecado que pendía sobre nosotros. Ahora, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién no somos ahora? Somos de Cristo. Cuando por la fe aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte, experimentamos la justificación de vida y somos libertados para vivir vidas santas, conforme a la vida de Cristo. Según Romanos 7:6, habiendo sido libertado de estar bajo la ley, ¿cómo debiera vivir el creyente? Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Fíjense qué interesante. El apóstol Pablo está diciendo algo aquí muy bueno. Pablo está diciendo que él murió para esa ley que estaba sujeto. Claro, él murió. Quiere decir que en Cristo ya ahora él está como libre de la ley. Y ahora, ¿cómo va a vivir a partir de ahora? En el nuevo régimen del Espíritu. O sea, ahora ya yo no vivo bajo una condena. Dios mío, si esto es pecado, si aquello es pecado, si lo otro es pecado. Ahora yo vivo ¿qué? Ahora yo vivo ligado al Espíritu de Dios, y el Espíritu es el que va ahora a regir mi vida. Ahora mi preocupación no es la ley, sino permanecer en Cristo. Es vivir. Y está hablando en términos espirituales, porque obviamente dice, si ya yo he muerto para aquella ley, ¿cómo voy a servir? ¿Cómo voy a estar vivo para servir? Es lo mismo que Gálatas 2:20. Con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, si ya no vives, ¿cómo ahora vives? Dice, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ven, ese rejuego de palabras del apóstol Pablo, porque el cristiano es una persona que ha muerto a la vida antigua de pecado y ahora vive la vida de Cristo, dirigido por el Espíritu de Dios. Ven, el creyente, quien ha aceptado a Cristo y ha sido liberado de la ley, sirve a Dios por amor. Este es el espíritu en que actúa, ya que el espíritu de la ley es el amor, como vimos cuando estudiamos la ley de Dios. El incrédulo, que aún es objeto de la ley, sirve a Dios por miedo. Y eso es lo que significa servir en la letra. De acuerdo a Colosenses 3:3, y es un texto muy bonito, ¿qué verdad declara Pablo en relación con aquellos que creen en Cristo? Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Wow, ¿dónde está escondida nuestra vida? ¿En dónde está escondida? En Dios. Wow. Quiere decir, cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, ahora, ¿Dios qué hace? Me separa y me cubre y me mete en Él. Es una protección súper especial. Tenemos un grupo los sábados en la tarde, ¿no? Los sábados en la tarde es Henry. Que le dicen a Henry, mira, señor Henry, ¿y usted no cree en los amuletos para protegerse del mal? ¿Eso fue? Eso fue el martes. Eso fue el martes. Henry tiene un grupo los martes. Y entonces Henry le dice, no creemos en los amuletos, pero si usted acepta a Jesucristo como Salvador personal y se bautiza, usted va a tener el mejor amuleto, y es que usted va a estar con su vida guardada en Dios. Usted necesita un amuleto porque Dios está dirigiendo su vida y la está controlando y lo está protegiendo. No necesita ningún amuleto, ¿no? Entonces,
Un cristiano es aquel quien por la fe ha muerto a la antigua vida de pecado y ha resucitado en Cristo para servirle en novedad de vida. Este es el verdadero significado del bautismo que vamos a estudiar más adelante. Según Timoteo 2:11, ¿qué debe suceder en primer lugar para que podamos vivir con Cristo? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, ¿qué debe pasar primero antes de vivir? Tenemos que morir. Ven, en este mundo nosotros comenzamos con la vida y terminamos con la muerte. En el reino de Dios, el reino espiritual, es todo lo contrario. Empezamos muriendo a la vieja vida condenada de pecado y terminamos ahora con la vida eterna de Cristo. Es al revés. Yo empiezo muriendo al viejo Ricardo para resucitar ahora en Cristo, para ser protegido, escondido en Dios. Esto es lo que se llama también regeneración o conversión en la palabra de Dios. Romanos 6:7, ¿qué debe tener lugar antes de que podamos experimentar la libertad del pecado? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿El que ha muerto qué pasa? En otras palabras, una persona está condenada a muerte por un crimen cualquiera en la vida real y la persona muere. ¿Pagó ya la cuenta que tenía? Entonces, ¿está justificado? Porque ya la ley no le puede seguir persiguiendo. Ya él cumplió, ya murió. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nosotros morimos a la ley del pecado en Cristo. Cristo ya pagó por nuestra cuenta. Ya, yo estoy justificado ¿de qué? Del pecado. El pecado no me puede condenar. ¿Por qué? Porque ahora ya la cruz de Cristo pagó por eso. Me justificó. Cristo murió en mi lugar. Es mi sustituto. Nosotros no podemos experimentar justificación de vida en Cristo a menos que primero nos identifiquemos con su muerte. Esto lo hacemos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Una condena penal solo puede ser justificada legalmente o liberada de su crimen después de que se ha pagado la penalidad. Quiere decir, cualquier condena solo puede ser justificada cuando se ha pagado. Me robé una gallina, usted tiene que pagar con 2 años. Caí preso 2 años. Ya, estoy justificado, ya pagué. No pueden decir, espérese que ahora le vamos a sumar 2 años más. No. Te dijeron 2 años y ya yo lo pagué. A mí hay que buscarme la puerta de salida, pero ya mismo, ¿cierto? Lo mismo pasa con el pecado. Justificación es un término legal, entonces, que indica que alguien cumple o paga la condena de otro. Por medio de la cruz, Cristo nos justificó, pagó legalmente la demanda de muerte que el pecado exigía para cada uno de nosotros. Entonces, esta palabra, justificación, la encontramos varias veces en la Biblia. Y lo que quiere decir es que es un término legal de que alguien pagó por mi condena a muerte de pecado. Cristo pagó por mi condena a muerte. La cruz de Cristo se convierte entonces en mi justicia y me justificó al ataque del pecado de culpa y condena a muerte. Amén. ¿De qué otra cosa nos libra la cruz de Cristo? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué está liberado entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo? Está librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí hay 2 cosas. A través de la cruz de Cristo somos librados de la condena del pecado y al mismo tiempo de la esclavitud a la cual éste nos somete, de la muerte. Ven, el pecado es un doble problema. Además de ser la transgresión de la ley, también es un principio, una fuerza que reside en nuestra naturaleza pecaminosa. Y esto es lo que hace que nosotros pecadores seamos incapaces de hacer lo correcto. O sea, el pecado es un problema serio que nosotros tenemos. Muy serio. Y es difícil de manejar a menos que yo vaya a conectar con Cristo. De lo contrario, es imposible que yo sea correcto. Hay personas que, por ejemplo, no toman una decisión por Cristo hasta que yo sea más bueno. Dice, no, lo que pasa es que yo no me puedo bautizar porque todavía yo tengo que, todavía no me siento lo suficientemente bueno para ser cristiano. Además, yo no quiero fallar después. Hay personas que dicen eso, ¿cierto? La verdad es que es precisamente todo lo contrario. Tú tienes que venir a Cristo como estás para que Él sea el que cambie tu vida y la transforme.
no al revés. Y el enfermo del pecado tiene un problema que no lo puede resolver. Entonces la persona tiene que venir, ¿qué cosa? A Cristo. Según Romanos 6:22, ¿qué clase de vida vivirá un creyente que ha sido liberado del pecado? ¿Cómo va a ser esa vida? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué clase de vida va a vivir un creyente después que ha sido liberado del pecado? La santificación. Y vamos a hablar de eso muy en detalle, porque esa es la obra del Espíritu de Dios dirigiendo nuestras vidas. Entonces, una vez yo he sido libertado del pecado, el fruto es una vida santa. Ahora, santa no significa que la persona nunca más va a pecar. Santo significa apartado para un uso sagrado. En otras palabras, en el momento en que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal y participé del bautismo, Dios me aparta para un uso sagrado. Y el Espíritu de Dios empieza ahora a dirigir mi vida. Y ahí empieza ahora lo que se llama la etapa de la vida cristiana, que es la vida en santificación. Y tiene altos y bajos, porque todavía, y ustedes lo van a ver, cuando la Biblia habla de la conversión, lo presenta como un nuevo nacimiento. ¿Y qué significa un nuevo nacimiento? Significa que yo nazco como un bebé espiritual y voy creciendo. Yo no podía decirle a mi hijo Eduardo, ¿por qué regaste la comida? Si lo tengo en la mesa, en la silla, ¿verdad? Donde él se sentaba amarrado, y le pongo su plato con una cuchara, ¿qué va a hacer el bebé con ese plato y esa cuchara y esa comida? Reguero. Yo no puedo decir, oye, no riegues, compadre. Gugu gaga. Ajá. ¿Qué estás botando la comida? Gugu gaga. Lo mismo pasa con un bebé espiritual. Las personas ahora tienen que ser, ¿qué cosa? Llevadas, cuidadas con amor, encaminadas, se le explica, mira querido, hiciste esto, mira, al Señor no le agrada por esto, por esto, por esto. Oh, ay, yo no sabía. Ah, sí, mira, es así, entonces, no hay ningún problema. Entonces, ve, el cristiano que ahora empieza a vivir la vida de la santificación, comienza un proceso de crecimiento espiritual que le va a tomar toda la vida. Toda la vida. Yo todavía estoy todos los días aprendiendo cosas nuevas espirituales y creciendo espiritualmente y luchando con todavía conductas o problemas en mi vida que tienen que ser removidos en la ruta de la santificación. Todos los seres humanos van a pasar por eso. Ahora, el fin es ¿qué cosa? La vida eterna. O sea, siendo libre de la condena del pecado, el creyente deberá vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, en esencia, lo que le quiero decir a ustedes, la cruz de Cristo no es una licencia para yo vivir ahora la vida como me plazca. O sea, ya yo acepté a Cristo, ahora yo puedo ser un bandido. Yo puedo engañar, yo puedo mentir, yo puedo salir con mujeres porque ya el Señor me salvó. Dice, pero espérate, que el Señor te salvó del pecado. No te puede salvar del pecado para meterte en más pecado. ¿Te está salvando del pecado para qué? Para sacarte de ahí en una experiencia de santificación. Entonces, ese es el proceso. Según Mateo 10:38, ¿qué les dijo Jesús a los que niegan asumir su cruz? Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto es interesante porque dice aquí, ya que la muerte de Cristo en la cruz fue una muerte universal en la cual toda la humanidad murió en él, creer o seguir a Cristo es aceptar su cruz como nuestra cruz. O sea, Cristo está diciendo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. A veces pensamos que Cristo está hablando de una cruz personal que yo tengo. No. La cruz mía es la cruz de ¿quién? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Cristo me está diciendo, si tú no tomas tu cruz y me sigues, o sea, si tú no tomas, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, si tú no aceptas mi cruz y no me sigues, no eres digno de mí.
Entonces, fíjense que Lucas 9:23 dice, ¿con qué frecuencia el creyente debe tomar su cruz para seguir a Cristo? Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántas veces tengo que tomar la cruz de Cristo? Todos los días. Entonces, ¿todos los días tengo que morir? Todos los días tengo que morir. Yo me levanto de la cama, Carmen. Vamos a ver cómo funciona el tema. Yo me levanto de la cama. ¿Y qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es morir a Ricardo. Tengo que coger a Ricardo, matarlo. Y decirle, Espíritu de Dios, toma ahora control de mi vida en este día y dirige todo lo que voy a hacer en este día. Porque si yo salgo con Ricardo, eso es un problema serio. Hemos puesto el ejemplo de cómo el pastor Bullón, cuando se levanta, ¿verdad?, en la mañana, que va para el trabajo y todo, él abre la puerta, invita a Jesús a entrar. Señor Jesús, entre ahí aquí al asiento del chofer, de al lado del chofer. Y él invita a Jesús, cierra la puerta y ahora él da la vuelta y se monta en su carro y comienza a hablar. Mira, Señor, tú sabes que la vida está un poco dura y complicada, ¿no? Entonces va manejando, hablando ¿con quién? La gente dice, este tipo está loco, él está hablando solo ahí en el carro. Cuando un tipo se le cruza, él quiere decirle dos malas palabras, pero se acuerda que Jesús está ahí al lado. Y cuando le va a decir, dice, Señor, la verdad que ese tipo se merece una cosa terrible que uno le diga, ¿verdad? Entonces, ahora no le dice nada, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que hacer él con él? Tiene primero que morir para permitir entonces a Cristo operar en su vida. Por eso yo tengo que tomar esa cruz. Yo tengo que todos los días tener una comunión personal con el Señor. Todos los días tengo que morir a Ricardo. Y mi esposa tiene que morir a Hazel. Y mis hijos tienen que morir a ellos para entonces nosotros iniciar la vida dirigidos ahora por el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Si yo no saco el tiempo en las mañanas para pasarlo con el Señor, entonces vamos a tener serios problemas en el camino. Se queda el viejo hombre, se queda el viejo Ricardo. Y cuando mi hijo me mira mal, yo le digo tres cosas. Así funciona. Así funciona. Fíjense que dice 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cada día? Cada día moría. Pablo estaba clarito de que él no podía mantener a Pablo en ese cuerpo. Eso era un problema serio. Y nosotros realmente nos podemos dar cuenta muy fácilmente que siempre que estamos sin comunión con Dios, pues las cosas son un poquito difíciles. Nos sale a veces y a veces decimos cosas que no queríamos decir o nos molestamos de una manera que no debimos hacerlo y después nos duele. Pero que yo soy un cristiano, ¿cómo yo actué así? ¿Por qué yo hice esto? ¿Correcto? Entonces, en la Escritura solo hay una cruz que salva. Es la cruz de Cristo. Cuando somos bautizados en Cristo, la cruz de Cristo se convierte en la cruz del creyente. Muchos cristianos cometen el error de separar la cruz que tienen que soportar de la cruz de Cristo. Este error conduce a otro error, equiparar la cruz con las dificultades de la vida. Entonces, hay personas que dicen, no, es que esta mujer mía es una cruz. Esa es mi cruz. No, esa no es la cruz suya. La cruz que habla la Biblia es la cruz de usted morir a la vieja vida pasada y permitirle ahora a Cristo que opere en su vida. Porque a veces también yo puedo pensar que mi esposa es mi cruz y en realidad la cruz soy yo para ella, porque no tengo una comunión con el Señor. ¿Ven? Entonces obviamente ella reacciona. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una relación con el Señor, entonces tiendo a ser con ella un poco ¿qué? Más pesadito en la relación. Y ella va a reaccionar entonces a mi estilo de trabajar. Es muy distinto a si yo estoy imbuido del Espíritu de Dios, ¿cómo yo la voy a tratar a ella? ¿La voy a tratar ahora qué?
Con amor ágape. Correcto. El amor de Dios debe empezar a fluir y ahora yo debo tratarla. Cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, no está hablando del amor íntimo de pareja. Ven, claro, el amor íntimo de pareja es parte de la mecánica matrimonial y es importantísimo. Pero la Biblia está enfocada en que el marido debe agapao a la esposa. Debe amar a la esposa con el amor ágape, que es lo que Dios es. Dios es ágape. Entonces, lo que la Biblia me está pidiendo a mí es que trate a mi esposa con el carácter de Cristo. Y eso es un estándar alto. Eso es un estándar alto. O sea, la Biblia me está pidiendo a mí un estándar que solo imbuido del Espíritu de Dios se puede lograr. ¿Correcto? ¿Qué ejemplo de la naturaleza dio Jesús para ilustrar la cruz? Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjense, ¿a qué está comparando Cristo aquí entonces la experiencia del cristiano cuando muere? ¿A un qué? A un grano de trigo. Quiere decir que cuando nosotros morimos, cuando yo muero a Ricardo, ¿qué va a pasar con el resultado? Mucho fruto. Eso se va a ver en una gran obediencia. Pero si yo mantengo a Ricardo activo en este cuerpo, sin Cristo, entonces voy a tener un problema serio. Por eso el Juan habla de morir. Cristo da el ejemplo del grano de trigo que cae a la tierra y muere como un símil de su muerte que lleva mucho fruto. ¿Cómo aplicó Jesús esta verdad al creyente? En Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ven, qué interesante. Entonces, ¿cómo aplica Jesús esta verdad al creyente? Fíjense que Cristo está comparando el grano de trigo de Juan 12:24 ¿con qué? Con la vida, con nuestra vida. En otras palabras, si yo amo tanto a Ricardo que lo quiero dejar en control de mi vida, ¿qué va a pasar con mi vida? La voy a perder. Ahora, si yo aborrezco la vida en el sentido de que la crucifico con Cristo y permito ahora al Espíritu de Dios trabajar en mi vida, entonces, ¿qué voy a obtener como resultado? La vida eterna. O sea, al igual que la semilla debe morir para que en la primavera germine la vida y dé fruto, así también nosotros debemos morir a la antigua vida de pecado para poder resucitar en novedad de vida y dar fruto para Dios. Eso se conoce como el principio de la semilla, que es el mismo principio de la cruz. Lea 1 Corintios 15:36. ¿Qué dijo Pablo acerca del mismo principio de la semilla? Fíjense que este principio de la semilla lo puso Jesús. Ahora lo está tomando Pablo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que yo siembro? Si no muere, no va a producir fruto. Y eso es importantísimo que yo lo tenga claro, señores. Miren qué dice aquí. Cristianismo no es una mejora o una modificación de la vida de pecado con la que hemos nacido. Es el intercambio de nuestra antigua vida ejecutada en la cruz de Cristo por la vida eterna que Dios nos da en su Hijo. ¿Qué significa? Hay gente que entiende que puede vivir una vida exitosa desde el punto de vista espiritual sin morir a esa vieja vida, a ese carácter, a ese temperamento. No, que yo soy así. Y yo le doy su bocha a cualquiera. A mí yo no le guardo nada a nadie. Yo si una gente me dice, ¡pam!, le digo 3 cosas. Y Dios sabe que yo soy así, porque así fue que Él me hizo. Entonces eso no va a cambiar nada. De mi querido y mi querida, esa vida hay que matarla. Eso usted tiene que entregársela al Señor y decirle, Señor, mata a este Ricardo, porque así no vamos a llegar ni tú ni yo a ningún sitio. ¿Para qué? Para que Cristo pueda morar en nosotros. Si el carácter de Cristo está en mi vida y el carácter de Cristo está en mi esposa y en mis hijos,
y en los miembros de mi iglesia y en la comunidad con la que nosotros nos reunimos y con la gente con la que nos codeamos, señores, vamos a vivir vidas en total armonía, en total acuerdo. ¿Cierto? Claro, o sea, si Cristo está dirigiendo mi vida y está dirigiendo la de Fausto y está dirigiendo la de Carmen, van a haber discusiones en la iglesia. No deben haber. Porque tenemos que estar, ¿qué cosa? En una armonía. Va a haber coinonía. Según Gálatas 5:24, ¿qué actitud debe tener un cristiano hacia la carne o a la naturaleza pecaminosa? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué hacen los que son de Cristo? Crucifique a ese Ricardo ahí, rápidamente. Y miren, no es fácil, porque a veces usted se para frente a un televisor. Coja un televisor hoy en día. Yo creo que todo el mundo ya tiene Netflix en su casa. Ya eso está como de moda, ¿verdad? Entonces, usted dice, déjame ver una película con los niños, vamos a comprar un popcorn y vamos a hacer una actividad familiar. Pero cuando usted se pone a ver cualquier película ahora mismo de Netflix, es para salir a crucificarse ahí mismo. Incluyendo las películas que son para niños. O sea, es una cosa espantosa y terrible como la bestia Apocalipsis. O sea, son situaciones que tú dices, pero que yo no entiendo. Yo no entiendo lo que está pasando. No sé qué le pasó al mundo. Yo no sé, Carmen, si tú recuerdas, y Fausto de repente, bueno, quizás Fausto estaba fuera en los Estados Unidos, pero aquí había una señora que se llamaba Zaida, era, doña Zaida. Lobatón, Zaida Lobatón. Espectáculo público. Señores, no podía pasar por la televisión nada que esa señora no dijera, está prohibido. Antes. Y hoy, el telecable, primero entró el telecable y después entró ahora todos los canales externos. Entonces es complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber inmediatamente que hay cosas que yo tengo que crucificar, inmediatamente las veo. Fíjense que Job, cuando está hablando con los amigos, dice, bueno, yo no entiendo por qué me está pasando esto, porque incluso yo le negué mis ojos hasta las jóvenes que me rodeaban. O sea, pasaba una muchacha joven y Job se había propuesto ni siquiera verla. Para no, esa muchacha, wow, qué bonita. Ni eso. O sea, el hombre que había hecho, crucificado ¿qué? La pasión y los deseos. Nosotros hoy en día estamos expuestos a 10,000 anuncios diarios. Que usted ni siquiera sabe que está expuesto a eso. Otro día estaba en un restaurante y fui a lavarme las manos y la llave del agua era una televisión, pasando anuncios en lo que usted se lava las manos. Una cosa impresionante. O sea, ahí pasaron 3 anuncios en lo que yo me enjabonaba las manos. Entonces, increíble. Ahora, como cristianos debemos considerarnos a nosotros mismos muertos y que nuestra vida se encuentra escondida en Cristo. Eso lo dice Colosenses 3:3. El mártir alemán Dietrich Bonhoeffer llegó a la conclusión de que esta situación es el costo del discipulado, ya que cuando Cristo te llama a seguirle, en realidad Él te llama a morir. El llamado de Cristo es un llamado a morir al viejo yo, para que ahora surja una nueva vida en Cristo. Mi respuesta al tema: ¿entiende usted que cuando Cristo murió en la cruz, la vida adánica con la que usted nació también llegó a su fin en Él? ¿Cree usted, en cambio, que Dios le dio la vida eterna de su Hijo para que pueda vivir para siempre? O sea, hasta aquí estamos viendo que la cruz de Cristo se convierte en nuestra justicia. Hay una sustitución. Cristo toma mi lugar y Él me da ahora su vida eterna. Fíjense, Cristo en la cruz murió en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Y aquí está el tema de la justificación. Cristo me sustituye. Ahora, esa verdad que Cristo justifica al pecador y sustituye la muerte eterna de éste,
por la vida eterna que Él entrega en la cruz del Calvario, está expresada a través de toda la Biblia. Y hemos visto montones de textos que nos están explicando esa situación. ¿Correcto? Ahora, si usted se va a 1 Corintios 15:3, por ejemplo, dice, y lo voy a leer rápido porque el tiempo se nos está yendo, para que ustedes tengan este extra. Esto es un extra de la lección que quiero aclarar para que ustedes vean cómo funcionan algunos elementos en la Biblia. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. ¿Es mi sustituto o no mi sustituto? Es mi sustituto. Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, aquí hay un problema. Los teólogos católicos nunca quisieron aceptar este concepto de sustitución y acusaron a los protestantes de aplicar gracia barata al asignarle a Dios una ilegalidad. ¿Por qué los teólogos católicos no quisieron aceptar la sustitución de Cristo a favor nuestra en nuestros pecados? La tesis de los teólogos católicos era que un justo no puede morir en lugar de un impío. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que cuando yo nací ya con el problema heredado del pecado y de la muerte. Y yo les pregunto a ustedes, ¿eso es justo o es injusto para mí? Es injusto. Y por eso Dios dice, wow, Ricardo no puede pagar por el pecado de Adán. Eso no es justo para él. Yo voy a resolver el problema del pecado. Y ahora Dios manda a Jesús, que es justo, a pagar por los injustos. Y los católicos dicen, un momento, también se aplica para Cristo. El justo no puede morir por el impío. De hecho, eso es ilegal. Fíjense que algunos textos dicen eso. Por ejemplo, Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. O sea, un juez no podía decir, wow, Huáscar se equivocó, pero Huáscar me está pagando un dinero, yo voy a condenar a Fausto y voy a soltar a Huáscar porque Huáscar me está dando un dinero. ¿Eso qué es? Una corrupción, correcto. Fíjense que en Génesis 18:25, Abraham está discutiendo con Dios por el problema de Sodoma y Gomorra y le dice, lejos de ti el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ven, Abraham le está diciendo a Dios, ven acá, y si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿tú condenarías la ciudad con esos 50 justos ahí? ¿Lo vas a tratar a los justos igual que los impíos? ¿Y qué le dice Dios? Si hubieran 50 justos, perdonaría la ciudad por amor a los 50. Yo la perdonaría por amor a los 50. Y entonces Abraham dice, pero quizá hayan 40. Y Dios le dice, por amor a los 40, perdona la ciudad. Y entonces Abraham vuelve y le dice, no se enoje mi señor, pero de repente habrán 20. Y dice, no destruir la ciudad por amor a los 20. Y Abraham vuelve de nuevo y le dice, mira, yo realmente no quiero molestarte con esto, pero de repente hay 10. Y Dios le dice, no destruir la ciudad por amor a los 10. Al final solo estaba Lot. Y la familia de Lot que estaba representada con él. Pero fíjense qué interesante. Hay otros textos que lo dicen y lo hemos leído. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice Dios. Al interceder por Sodoma, Abraham le recuerda a Dios que el justo no debe ser tratado como el impío. Es por ello que la tesis de los teólogos católicos requiere que el pecador muestre obras de justicia y entonces, al portarse bien y mostrar ser bueno, Dios lo tratará como justo y le aplicará la justicia de Cristo. Entonces, fíjense que la tesis de los teólogos católicos viene en el sentido de que, espérate, Cristo no puede ser el sustituto, por eso es que tú tienes ahora que mostrar
que tú realmente te quieres salvar y mostrar que tú eres bueno, y cuando tú comienzas a hacer cosas buenas, entonces Dios dice, bueno, esta Carmen se ha esforzado tanto que ahora yo la voy a salvar. ¿Dónde volvimos? Volvimos a los tipos de salvación. El evangelio eros, donde yo me salvo por mis obras. El evangelio caritas, donde yo hago algo bueno, muestro bondad y ahora Dios pone la diferencia. Y el evangelio ágape, donde Dios, la salvación solo le pertenece a Dios. Ahora, el problema con la tesis de los teólogos católicos es que tú no le puedes pedir a un muerto que actúe correctamente si antes no lo resucitas. Fíjense que Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En otras palabras, si yo estoy muerto en pecados, ¿cómo Dios me pide a mí que actúe bien si estoy muerto? Primero Dios tiene que resucitarme y ahora me pide. Ahora, ¿cómo Dios resolvió el problema de la ilegalidad de la justificación del impío? Y aquí viene una pregunta importante. Cuando Jesús nació, ¿nació como Adán antes de Adán pecar o como Adán después de pecar? ¿Por qué eso es importante? Muy sencillo. Algunas personas dicen, si Jesús nació como Adán antes de pecar, Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. Él sí podía obedecer a Dios sin pecar, nosotros no podemos. Si Jesús nació como Adán después que Adán pecó, entonces era pecador y necesitaba de un Salvador. Eso fue una discusión que se armó en los círculos teológicos. ¿Cómo nació Jesús? ¿Con qué naturaleza vino? ¿Como Adán antes de pecar o como Adán después de pecar? Algunos textos, por ejemplo, Romanos 8.3 dicen, mire que dice Romanos 8.3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. El texto me está diciendo que Dios envió a Cristo, ¿en qué? En semejanza de carne de pecado. Miren que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de Jesús. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Los teólogos católicos dicen, Cristo no puede ser el sustituto porque Cristo nace de un vientre inmaculado. La Virgen María es inmaculada, la Inmaculada Virgen María. Y como Él viene sin pecado y sin relación con el pecado, Él no puede representar a los pecadores, porque Él vendría a ser un justo que está muriendo por los impíos. Sería ilegal. Otras personas dicen, si Jesús vino como Adán antes de la caída, también no tenía nuestra semejanza de cuerpo, no puede ser mi sustituto. Ahora, ¿cómo vino Jesús en realidad? Jesús no vino ni como Adán antes de la caída, ni como Adán después de la caída. Él vino con su propia naturaleza. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, cuando Adán no había pecado, ¿él era Dios? No era Dios, era una criatura de Dios. Y cuando Adán pecó, ¿era Dios? Tampoco era Dios. ¿Cristo era Dios? Sí, era Dios con nosotros. Quiere decir que Cristo vino con su naturaleza, que es única en toda la historia del universo. Él era Dios y era hombre. Pero Cristo asume, o sea, para resolver la ilegalidad, Dios conectó el cielo con la tierra por medio de Jesús. O sea, Dios une a Cristo, que es Dios con él, con el hombre pecador, a través de María. Fíjense que Jesús es la escalera que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Cristo llevaba en sí mismo dos naturalezas. Era Dios y era hombre como Adán luego de la caída.
O sea, Cristo se cansaba, le daba hambre, podía llorar. O sea, Cristo tenía un cuerpo igual al nuestro, pero sin pecado. Fíjense que Génesis 28, 12 y 16, aquí está la historia de cuando Jacob ve una escalera que conecta el cielo con la tierra y los ángeles que se mueven a través de ella. ¿Se acuerdan? Dice, y soñó Jacob, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Quién es esa escalera que conecta al Dios Santo en el cielo con el hombre pecador en la tierra? Cristo. Y ellos te dicen, ¿cómo usted sabe que es Cristo? Porque Cristo lo dice en Juan 1:51. Cuando Cristo se presenta con Natanael, le dice, y le dijo Jesús, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué está refiriendo Cristo aquí? A la escalera de Jacob. Cristo entonces es el puente que conecta al Dios Santo con el hombre pecador. Dios conectó el cielo con la tierra por medio de Jesús. Y esta escalera representa a Cristo. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Con un cuerpo semejante al cuerpo de pecado con el que nosotros tenemos. Fíjense aquí una pregunta. El Espíritu Santo Dios hace concebir a María pecadora. Ahora viene la pregunta. ¿Era María pecadora? ¿Era pecadora? ¿Sí o no? La llaman la Inmaculada. ¿Por qué la llaman Inmaculada? Le llamaron Inmaculada. Debió ser pecadora, correcto. ¿Qué dice María de sí mismo? Lucas 1, 46, 48. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, ¿María dice que ella era pecadora o no era pecadora? ¿Era pecadora? Perla. Maritza, ¿era pecadora? Fíjense, Dios conecta a Cristo, que es uno con Él, lo conecta ahora con el hombre pecador a quien Él quiere salvar. Y lo hace uno con los pecadores. Y ahora sí Dios puede castigar a Cristo como el sustituto de todos los pecadores, porque Dios lo conecta con los pecadores. Si María es inmaculada y no tiene nada que ver con el pecado de Adán, como tú decías, Huáscar, Cristo no conectó con la tierra. ¿Ven cuál es el problema? Y si es inmaculada, Cristo no solo no conectó con la tierra, entonces sí tiene sentido la salvación por las obras. Porque Cristo no puede ser el sustituto que pueda morir por mis pecados. Porque sí sería ilegal. Ahora, si María es pecadora, entonces ahora Cristo se convierte en ese puente. ¿Cuándo Dios conecta a Cristo con la raza humana pecadora que va a salvar? Fíjense que 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que en el momento en que Cristo nace, Dios lo une a la raza humana pecadora, para ahora Dios poder castigar a Cristo el pecado de toda la humanidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted ha oído hablar de la bula Ineffabilis Deus. ¿Saben lo que es eso? No. ¿Conoce esa bula, Maritza? No. Vamos a leerla. Esta fue una bula emitida el 8 de diciembre de 1854 y dice,
para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito, de otra cualquiera manera externa, lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. En otras palabras, la iglesia en el 1854 es quien define que María es inmaculada. Por una bula, no porque lo dice la Biblia, porque en la Biblia María se presenta como necesitada de un Salvador. ¿Cuál es el problema? La doctrina de la Inmaculada Concepción no es aceptada por los miembros de las iglesias protestantes. Los protestantes rechazan la doctrina ya que no consideran que el desarrollo dogmático de la teología sea un referente de autoridad y que la mariología en general, incluida la doctrina de la Inmaculada Concepción, no se enseña en la Biblia. Los protestantes argumentan que si Jesús necesitó de un vientre sin pecado para nacer sin pecado, también Dios tuvo que haber intervenido en la concepción de la madre de María, en su abuela, y así sucesivamente a lo largo del tiempo. La respuesta del catolicismo es que solo María tenía que mantenerse libre de pecado, pues ella iba a concebir directamente a Cristo, mientras que sus ancestros no. Es decir, que Cristo sí necesitó de un vientre sin pecado, pero María no. ¿Por qué es tan importante esta doctrina de la Inmaculada Concepción en la iglesia? Porque es la base de la salvación por las obras. Ese es el problema. La iglesia no puede renunciar a esa posición porque se le colapsa toda la estructura a través de todo el tiempo de que la salvación tú te la ganas por méritos o por el paquete de sacramentos, que son 7 en total, y toda la estructura ideológica de la iglesia colapsa. Pero bíblicamente hablando, esta doctrina se lleva de plano la estructura del evangelio, esta creencia. Y por eso quisimos ponerla aquí, porque probablemente en algún momento, aunque eso no se discute en las discusiones de católicos que solo van a la iglesia o personas que dicen ser católicos y realmente desconocen la teología en todo su sentido, quise ponerlo aquí porque usted se puede encontrar con una persona que tiene cierta información teológica y le puede salir con una pregunta de esa naturaleza. Y usted tiene que saberle contestar que Dios a Cristo lo unió con la raza humana pecadora a la que vino a salvar. ¿Se entendió? Muy complicado. ¿Se entiende? Sí. Huáscar, ¿se entendió? Beatriz, yo te voy a poner en mis oraciones para que así no se me olvide tu nombre. Tengo que orar más por ti para... Es un buen truco para no recordar a las personas, orar por ellas. Señores, la semana que viene vamos a ver el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre carnal, el hombre espiritual. Y vamos a hablar un poquito de ese tema. Y es un tema muy interesante. Trate de no perdérselo. Entonces, a todo el grupo que está interconectado, vamos entonces a terminar con una oración. Y la semana que viene estaremos entonces estudiando el tema de el hombre carnal versus el hombre espiritual. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque Jesús es nuestro sustituto, porque Él se dignó en entregar su vida para salvarnos a cada uno de nosotros y darnos a cambio su vida eterna asegurada por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Me dice de manera especial todas las personas que están estudiando con nosotros estos temas. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a confiar plenamente en ti, a depender completamente de Cristo, a entender la importancia de morir al yo para resucitar en Cristo Jesús a una vida nueva conforme a tu santa y bendita voluntad. Ayúdanos, oh Señor, a vivir una vida de santificación cuyo fin
es la vida eterna a tu lado para siempre. Ahora acompáñanos a nuestros hogares con el gozo de saber que tu presencia ha estado en medio nuestro y que va a permanecer en cada uno de nosotros hasta ese día glorioso cuando tú vengas a buscarnos en las nubes de los cielos. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.